acompañarnos el día de hoy, por darse el tiempo de asistir presencialmente a este sitio de memoria. Hoy día nos encontramos con el autor Jorge Magasic, con el lanzamiento de su libro Historia de la Unidad Popular, sus 2 volúmenes, y nos va a brindar una conferencia que da cuenta de esta investigación. Jorge Magasic es doctor en Historia, ¿verdad? Y académico en Bruselas, y es autor de numerosas publicaciones, entre ellas los testimonios militares antigolpistas, ¿no? Allende y el golpe, Fuerza Armada, legalismo y democracia en América Latina, los que dijeron no, ¿verdad? Historia del movimiento de los marinos opuestos al golpe de Estado de 1973, también por Long, innumerables publicaciones que dan cuenta de esa trayectoria del pasado reciente de Chile. En esta publicación, estos 2 volúmenes dan cuenta, ¿verdad?, de los orígenes, el primero de los orígenes, sacando de la sombra de lo más oculto, ¿verdad?, de la primera experiencia de conformación del proceso de la Unidad Popular, y el segundo volumen permite evidenciar los 60 primeros días que transcurren sobre la elección de septiembre del 70 y la toma de posesión al 3 de noviembre de Salvador Allende. Así que en ese tranco histórico vamos a invitar a Jorge a que nos dé su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. La ciudad que fue la protagonista de los que dijeron no, y una ciudad que quiero mucho, donde viví mi infancia. Y también quiero agradecer este centro, primera vez que tengo una actividad en este centro, que es una gran adquisición de Valparaíso, así que le agradezco al historiador Eric Fuentes y a la directora esta invitación que nos han brindado. Vamos a entrar directamente en materia, porque al contrario de otras presentaciones más clásicas, voy a hacer una especie de síntesis del libro y podemos después también conversar al respecto. Lo primero que tengo que decir es que esto es un proyecto en curso. Como recién esto fue dicho, estos 2 volúmenes son los 2 primeros volúmenes de un proyecto que en realidad no puedo decir cuántos van a ser en total, pero mi objetivo es hacer una historia lo más completa que se pueda, minuciosa, muy apegada a los hechos. O sea, con esto quiero decir que no es de las corrientes de historia interpretativa. Hay poca interpretación, hay pocos adjetivos, pero simplemente lo que se trata es de explicar por qué es lo que pasó y por qué pasó así, cómo un hecho se encadena con otro. Estos 2 primeros volúmenes, el primero que está ahí, esa portada, es el periodo previo, son los orígenes, es el título del libro, y el segundo son los 60 días. Pasemos ¿por qué estos libros? Justamente, ¿qué sentido tiene hacer una historia de la Unidad Popular más del interés historiográfico que esto pueda tener? Yo diría que hay por lo menos 4 motivos, pensándolo bien. El primero son las realizaciones. El gobierno procesado duró más o menos 1000 días, en realidad un poquitito menos. Sin embargo, la intensidad de las realizaciones es impresionante. Voy a enumerarlas brevemente, pero lo que se hizo no se ha hecho en otras ocasiones de la historia. La nacionalización del cobre es sin duda la medida económica más importante del siglo XX, y lo digo cifrado. O sea, si ustedes visitan el sitio web de Codelco, van a encontrar que desde la nacionalización del 71 hasta el 2018, cuando se hizo esta cifra, Codelco ha aportado a las arcas del Estado 115.000 millones de dólares. Es una suma colosal, enorme. Imagínense la historia reciente de Chile restándole 115.000 millones de dólares. Bien o mal gastados, eso es otro tema. Pero el aporte que dio la nacionalización del cobre, o sea, los crecimientos que se conocieron en algunos periodos, no habrían sido posibles, o en todo caso mucho menos, sin ese aporte que dio la nacionalización del cobre.
la reforma agraria, el fin del latifundio, que era un obstáculo mayor a la producción agrícola. Chile tenía que comprar una cantidad creciente de alimentos porque los latifundios no producían suficiente. Y eso echó las bases de una modernización de la agricultura. La creación de un sector social de la economía, que después fue arrasado, pero que formó parte del proyecto. La cantidad de personas educándose, y con ese concepto voy del kinder hasta la universidad, pasaron de 2,5 millones a 3 millones. O sea, prácticamente todo el mundo fue a la escuela. Es cierto que en el gobierno de Frei, en ese terreno, hubo progresos, pero los progresos continuaron. Nunca se construyeron tantas viviendas, ni antes ni después. La cifra está ahí, 158.000, un poco más de 50.000 por año. El esfuerzo en la vivienda fue colosal. Miguel Lamner está ahí para testimoniarlo, y eran viviendas dignas para hombres dignos. No eran esas soluciones habitacionales o mediaguas de otra época. El proyecto 5, que se dice que es precursor de Internet, va a haber un capítulo, por supuesto, ya lo tengo escrito, dedicado a eso. Efectivamente es impresionante la introducción de nuevas tecnologías y la apertura a esas nuevas tecnologías. ¿Puedes cambiar de diapositiva? El medio litro de leche, que terminó con la desnutrición infantil, que era uno de los flagelos de la época. En 6 meses bajaron las cifras de mortalidad infantil con el medio litro de leche. Aumentan considerablemente los ingresos de los desheredados que pudieron postular a una vida digna. La editorial Quimantú, que planteó la extensión de la cultura. En resumen, la conclusión está ahí, o sea, en la historia de América Latina nadie hizo tanto en tan poco tiempo. Si ustedes ven los otros procesos revolucionarios de entonces, ni Jacobo Arbenz, ni Joao Goulart, ni la Revolución Boliviana del 52, ni el propio Fidel Castro en Cuba, hicieron tanto en un periodo tan corto. O sea, es un periodo, sin ningún lugar a duda, de transformaciones radicales. Eso es una primera conclusión. Un segundo elemento, porque es importante este periodo, es la irrupción de los de abajo y el temor de los de arriba. Ese es un elemento más subjetivo, o sea, es difícil establecerlo con fuentes históricas precisas, pero hay muchas indicaciones que van en ese sentido. O sea, el hecho de que Allende haya llegado al gobierno era un viejo proyecto para muchos, y los de abajo, por llamarlos de esa manera, los humildes, se sienten, muchos por primera vez, parte de la historia. A partir de entonces inciden, cuentan, pesan, están construyendo el futuro. Y esa sensación es muy importante, porque la adhesión al gobierno muchas veces se da a través de eso. Incluso en los periodos que hubo cola y mercado negro y crisis económica, esa adhesión continúa porque hay una identificación casi cultural con el gobierno. Este gobierno es el nuestro porque ahora contamos. Antes eran una cosa, eran el personal de servicio, ahora son ciudadanos que cuentan. Ese sentimiento es muy importante. Cito la foto esa que es del primer año de Patricio Guzmán, cuando están transgrediendo la imagen de Yarur, cuando fue la nacionalización de la empresa, y Tomás Julián habla de una fiesta popular. Es cierto que los 3 años tuvieron ese ribeto. O sea, los de abajo vivieron 3 años que son únicos hasta ahora en la historia. La tercera especificidad es el hecho de la vida chilena. Efectivamente, el siglo XX conoce un cierto número de revoluciones socialistas, pero todas ellas hasta entonces llegaron al poder de una u otra forma tomando las armas. La Revolución Rusa, 1918, la China, el 49, la cubana, la Revolución Yugoslava, que fue una guerrilla contra la ocupación nazi, etc. No se conocían hasta entonces revolución de otra índole, y esta es la primera vez que se va a intentar, a través de conquistas dentro de la legalidad, que eran endebles, y eso era aceptado por toda la izquierda, pero esos espacios democráticos que se habían de continuar ampliándolos y construir a partir de ahí una nueva sociedad. Eso, por supuesto, que fue parte de un debate, de una controversia que que en el libro se toca, pero
es una de las principales especificidades, o sea, se intenta hacer otra vía para llegar al socialismo. Esos son los elementos de por qué el libro. La imagen que está ahí es interesante, se las muestro porque en un momento pensé que podía ser la portada del primer libro. Verán que no lo es, pero en el fondo es un film que se mueve. Es una toma que hizo un cineasta holandés, ahí está su nombre, Joris Ivens, el año 64, estuvo en Valparaíso, y siguió el tren de la Victoria, y al llegar a una de las estaciones del sur, no sé cuál es, tomó esa escena donde en el fondo están aclamando al tren que llega. Pero eso da la idea de un proceso, de un movimiento, que es lo que fue. O sea, la Unidad Popular fue una construcción, que es en el fondo, yo diría, la idea matriz de este primer libro. Esa es otra imagen del mismo tren de la Victoria, y el original era un holandés, pero la película pasó por primera vez en Francia, por eso que el título original es Le Train de la Victoire, se está en francés, que en el fondo muestra este proceso. Ahora, este proceso tiene varias etapas que les voy a resumir acá, en el libro están más detalladas, pero donde la idea de base es la construcción de un elemento. La izquierda chilena participó en el Frente Popular, o sea, el Partido Socialista con ministros, el Partido Comunista sin ministro, salvo con González Videla, pero ya no era Frente Popular. Pero en resumen fue un socio menor. Estuvo claro que en todos los gabinetes del Frente Popular los radicales tenían la mitad más uno y a veces bastante más que la mitad. Entonces el Frente Popular constituyó ciertos progresos, tiene la Corfo, o sea, después del Frente Popular, Chile pasó a ser un país semi-industrializado. Antes de eso era un país agrícola, minero. Con el Frente Popular se agrega una cierta cantidad de industria y un desarrollo de la clase trabajadora. Pero la izquierda sale mal. En el libro se analiza un poco más el Partido Socialista dividido, el Partido Comunista ilegalizado. Y lo que nos interesa es la reconstrucción a partir de los años 50, donde los grandes hitos están ahí. La primera reconstrucción viene del movimiento social y es la constitución de la CUT, de la Central Unitaria, que es el primer elemento que engloba la izquierda, con Clotario Blesa en la cabeza. El 56 se constituye un bloque de los partidos de izquierda del FRAP, con dos partidos socialistas todavía, estaban aún divididos, el Partido Comunista en la ilegalidad, pero que forma parte, y otros pequeños partidos. En 57 se reunifican los partidos socialistas. Inmediatamente después de Allende es candidato del FRAP, ya había sido antes, pero ahora es candidato con posibilidades de ganar. Y el 58 una gran coalición parlamentaria contra la derecha, que incluyó a radicales y a ibañistas, consigue derogar la ley de defensa de la democracia, la ley maldita, lo que implicó la reinscripción en los registros electorales. Ahí las fuentes divergen, algunos dicen 20.000, otros dicen 40.000 personas. Pero en esa época el cuerpo electoral de Chile eran 400.000. O sea, estamos hablando del 5 al 10% de los ciudadanos que habían sido borrados en el registro electoral, no pudieron reinscribirse, lo que es un aporte importante. Entonces, y todo eso, una primera conclusión es que se concreta un programa. Las ideas básicas están ahí: reforma agraria, nacionalización de las riquezas básicas, sector social de la economía, tercermundismo en las relaciones internacionales, promoción de la cultura. Y el año 58 va a ser un año clave porque a partir de entonces la izquierda puede gobernar, podría ganar las elecciones. La elección del 58 dio ese resultado. Lo recuerdo ahí. El Alessandri ganó por esa ventaja, pero ganó por dos, yo diría, argucias de la derecha y quizás tres. Hay una que es dudosa. La primera fue el cura de Catapilco. Era un cura, Catapilco, ustedes saben, está cerca de Zapallar, lo que es revelador de los contactos sociales del cura. Y armaron una candidatura popular que el diario Clarín le dio mucha importancia, porque este cura llegaba en un burro, era el curita de los pobres, o sea, y consiguió finalmente restarle votos a Allende, y sacó la diferencia está ahí, sacó justo la diferencia.
Pero además una cosa que constaté examinando los resultados, hay mucho más votos nulos que en las elecciones anteriores y posteriores. Entonces, estas fueron las primeras elecciones en Chile con cédula única, o sea, donde el fraude disminuye. Pero en los lugares alejados hay una gran cantidad de votos nulos, mucho más de lo normal. Y ahí entro en la fase de lo que mucha gente que aproximó a Allende dice que Allende creyó que le habían quitado la elección. O sea, en los 4 primeros cómputos Allende iba ganando, hubo un temblor con corte de electricidad, y en el 5.º cómputo después del temblor con corte de electricidad, Alessandri apareció ganando. Claro, se dicen ahí llegaron los votos de las mujeres, que entonces votaban más conservador, pero siempre quedó una duda en ese sentido, sin pruebas, insisto, pero la duda era un hecho. Pero entonces, a partir de entonces, el año 58, y esto va a motivar a la derecha, se instaura el miedo. O sea, la derecha, su principal motivación va a ser el miedo a que la izquierda gane las elecciones. Y ese miedo se va a acrecentar 4 meses después porque lo inesperado. Las elecciones que estamos hablando fueron en septiembre del 58 y en enero del 59 ocurrió aquello. O sea, la revolución cubana entonces para la derecha chilena es como un doble trauma. La izquierda casi ganó las elecciones si no hubiera sido por el cura de Catapilco, y además en un país de América Latina hay por primera vez una revolución social. Entonces, eso va a instaurar una mentalidad en la época, una forma de percibir la política en la derecha. A partir de entonces, yo diría, ese proceso continúa. En el libro se detalla en cada uno de estos aspectos, pero el primer elemento es un torrente de lucha social. Y ese término lo tomo de Fontaine, un historiador de derecha. Pero dice que era un torrente que ya nadie pudo contener, el ex subdirector del Mercurio. Se integran efectivamente, la cantidad de obreros organizados aumenta, la cantidad de sindicatos únicos aumenta, porque vienen sindicatos de empleados y de obreros, pero la tendencia a fusionar los sindicatos va en aumento, aumenta la cantidad de huelgas, aumenta la duración de las huelgas, se integran los campesinos, que pueden organizarse a partir del 67, una ley votada por la democracia cristiana y la izquierda, y el 70 hay 139.000 campesinos sindicalizados, cuando el 64 era prácticamente cero. Se recrudecen las tomas de terreno, o sea, nuevos sectores que se integran a la lucha social. Es el periodo de todas las reformas universitarias que implican la integración de una parte de la clase media a estas luchas sociales, y se dan los primeros pasos también en los movimientos de emancipación de la mujer. Bueno, todo esto lo digo muy rápidamente, hay un capítulo detallando todas estas cosas. Destaco, fue un descubrimiento que hice la doctora Tehualda Monreal, que ven la foto ahí. Fue una médica, militante comunista, que en los años 61-62 fue la primera que hizo una investigación sistemática sobre la muerte de mujeres en medio hospitalario. Esto fue publicado en un libro de Carlos Molina, quien fue el subsecretario de Salud de Allende, falleció hace 3 años, pero publicó el libro Ulloa y publicó un libro con su vida. Y esta consiguió fondos de la Fundación Rockefeller, y con esos fondos hizo una investigación a gran escala con unas 15 asistentes sociales, un estadístico profesional, y finalmente determinaron que 1/3 de la muerte de mujeres en medio hospitalario era por abortos mal hechos, probado por A+B, o sea, ya no era una suposición. Entonces fue la primera gran investigación sobre el aborto y es la precursora de la introducción de la píldora anticonceptiva. Como ese término chocaba a algunos, le pusieron planificación familiar, pero en el fondo era lo mismo. O sea, Chile fue gracias a ese trabajo, fue uno de los primeros países en difundir la píldora en ese sentido. Hay también un movimiento cultural. Además de este auge de las luchas sociales, hay un movimiento en la cultura que es un boom que se produce en el cine, en el teatro, en la literatura, etc., en la música. Está, por supuesto, el movimiento Nueva Canción. Una de las cosas que descubrí es que la primera motivación de ese movimiento era recuperar las canciones campesinas que se estaban perdiendo.
porque estamos en el periodo que entró la radio a los lugares, el receptor de radio a los hogares populares. Primero se escuchaban corridos mexicanos, valses peruanos, pero después llegó una invasión de música inglesa, con modas del tipo que Patricio Enrique se puso, Pat Henry, o los hermanos Carrasco se pusieron The Carr Twins, en fin, una moda del inglés en ese sentido. Y en el campo existían canciones que pasaban de generación en generación que se estaban perdiendo. Una de esas cantantes, por ejemplo, era la madre de Víctor Jara. Entonces fue un movimiento para ir a recuperar esas canciones, la tradición música del campo chileno. Y después hay un debate que hacer con esto, si seguir componiendo en el mismo sentido o dejarlo ahí. Y el movimiento se divide, un poco por un lado Violeta Parra, por otro Margot Loyola, pero hay un movimiento en el sentido que hay que seguir componiendo música en ese sentido. Existe también el nuevo cine, le puse películas que me gustaron mucho, Tres miradas a la calle, las interesadas en películas sobre la condición de la mujer en esa época, está en YouTube, eso es brillante, la de Clamarenco y otras, donde se crea un cine nacional, particularmente en Valparaíso, que busca interpretar la realidad. O sea, se dice, no queremos aceptar todo lo que viene de Hollywood, hay que crear acá y mostrar lo que está pasando en este país. Hay un movimiento en el teatro, donde puse en primer lugar, porque estuvo en primer lugar ATEVA, la Asociación Teatral Valparaíso, que dirigió Marcos Portnoy, que comienza también a introducir un nuevo tipo de teatro que reproduzca la realidad nacional, bueno, y todos los otros que ven ahí. O sea, hay un fuerte movimiento cultural en apoyo a esto, que es uno de los síntomas que está cambiando la sociedad. Bueno, eso es uno de las grandes... Aldo Francia era un pediatra porteño que él mismo financiaba sus películas, y su primera gran película fue Valparaíso, mi amor. La historia que le contó un carabinero de un Matarife que lo pillaron algo ilegal y tuvo que abandonar, que sus 8 hijos tuvieron que irse donde una vecina, una historia de esa época. Y Miguel Litín filmando El Chacal de Nahuel Toro, que es una de las películas, en mi opinión, de las más brillantes de esa época. Pero hay un movimiento cultural entonces en ese sentido. Bueno, lo que aconsejan un PowerPoint dicen que no hay que escribir mucho, ahí hice una excepción, pero además del movimiento cultural hay un nuevo aporte teórico al pensamiento progresista, que es la teoría de la dependencia. Y esto es porque en Chile, particularmente en Santiago, se creó la frase de Armand Matelar, un sistema intelectual cosmopolita. Llegaron a Chile muchos refugiados brasileños después del golpe contra João Goulart, en abril del 64, como Paulo Freire, con su método de alfabetización, Fernando Enrique Cardoso y otros. Bueno, los nombres están ahí, Rui Mauro Marini, Teutonio dos Santos, en fin. Y llegaron también argentinos, donde los militares estaban en el poder, y eso, con los intelectuales chilenos, van a desarrollar esta teoría de la dependencia, que es una forma de sobrepasar el desarrollismo. Hasta entonces, por ejemplo, las teorías demócratas cristianas, en vez de la miseria, que es el gran libro de Jorge Ahumada, el teórico de la democracia cristiana, dicen hay que industrializar. Pero estos dicen, eso no basta. La dependencia es una forma de sumisión política, finalmente de dependencia de poderes que no es solo económico, es cultural, es político, es militar. O sea, los países de lo que entonces se llamaba el tercer mundo son dependientes en muchos aspectos, y la ruptura de esa dependencia tiene un carácter político. Es en síntesis es la teoría de la dependencia, que es lo que se discute y lo que más se produce en esos centros de producción intelectual, y que va a ser una de las fuentes que va a renovar el programa de la izquierda. Bueno, hice una pequeña trampa porque eso salió el 71, no es un año después del periodo que estamos hablando, pero uno de los libros más leídos fue la primera edición de Las Venas Abiertas de América Latina, y eso también más o menos se escribió en Valparaíso para leer al Pato Donald de Armand Matelar, que era una crítica a la visión de sociedad que transmitían los cómics de Estados Unidos, por citar un par de ejemplos.
Ahora, hay también movimientos de índole política, que por resumirlo de esta forma, la Unidad Popular se pudo constituir, en mi opinión, porque primero la corriente socialista, que estaba en contra de un bloque con los radicales, que le dirigía Raúl Ampuero, que era el gran teórico del Partido Socialista, un hombre muy respetado. Una vez conversé esto con Volodya Teitelman y me dijo, fue el que lo sacó de la corrupción en los años. El Partido Socialista ha estado varias veces. Pero Ampuero estaba en contra de un bloque con los radicales y él rompe con el Partido Socialista cuando comienza a perfilarse la candidatura de ella. Pero el hecho de que hayan roto los socialistas que no querían bloque con los radicales lo posibilitó. Por otra parte, el líder radical, Alberto Balcha, que está ahí, fue el que condujo el viraje del partido a la izquierda. Los radicales habían estado en el gobierno con Alessandri, votaron la chilenización del cobre, pero el 66 votan por Allende la presidencia del Senado. Ese es el primer gesto. Y van a tener una serie de gestos en ese sentido. Walter era el director del Instituto Chileno Soviético, o sea, con buenas relaciones de ese tipo, y finalmente el Partido Radical acepta un programa de izquierda sin condicionarlo, sin decir esto no, o sea, sin limitar el programa de izquierda. Entonces, y por otro lado está el nacimiento del MIR, que finalmente la primera versión es que las elecciones no van a conducir al poder, y luego, lo que previó correctamente, si se ganan las elecciones esto va a terminar en un golpe de Estado. El MAPA, la disidencia de la democracia cristiana, su líder era Rodrigo Ambrosio. La foto que ven ahí del 67 era una foto de solidaridad con Carlos Altamirano cuando fue condenado a 61 días de prisión por apología a la violencia, por una conferencia que dio en la Universidad de Concepción apoyando las guerrillas en América Latina. Pero no habló nada de Chile, o sea, y lo pasó 61 días exactamente en la cárcel. Y ese es un meeting de proclamación de allí. Otro aspecto que hasta ahora se menciona, y lo he visto en muchos libros de historia de la política internacional, hay muchos libros de historia de derecha y de izquierda que dicen que Allende fue presidente de obras. Es un error, no lo fue. Lo dice el propio Allende. El asunto se construyó más o menos de esta manera. Primero, los países del entonces llamado Tercer Mundo constituyen primero una asociación en Bandung, luego el movimiento de los países no alineados que se constituyó en Yugoslavia, consiguen una conquista que es la UNTAC, una conferencia para negociar nuevas condiciones económicas con los países ricos, y para preparar eso se crea, instigado por Cuba, sobre todo la Tricontinental, que es una reunión que va en el sentido de los países del Tercer Mundo, y esto se reúne en La Habana en enero del 66. Recuerdo que en marzo del 66 fue la matanza de El Salvador, y en su discurso Frei dice que esto tiene una relación con la Tricontinental que se había reunido en La Habana. Y en esa Tricontinental, eso es cierto, si Allende dice que crear una especie de subcomisión de los países latinoamericanos. Y va a tomar el nombre de Organización Latinoamericana de Solidaridad, que se reunió una sola vez en julio del 67. El mismo día que Frei firmó la ley de reforma agraria, la promulgó, estaba reunida la OLAS en Cuba. Ahora, en OLAS lo que ocurrió es que estaban en mayoría los movimientos guerrilleros. En esa época había guerrillas en Guatemala, en Venezuela, en Colombia, en Bolivia, un estado de Che Guevara. Entonces, había un proyecto de hacer eso como una especie de estado mayor de los movimientos guerrilleros, pero los países donde la izquierda podía ganar las elecciones, que era Chile, Uruguay, sobre todo, no firmaron la declaración final. Allende, si presidió algo, presidió la delegación chilena a la conferencia de OLAS. Y la verdad de las cosas es que después OLAS no se volvió a reunir. Tenían el proyecto de hacer otra reunión. Incluso OLAS en el fondo interpretó mal la realidad, donde no vio que en Chile la izquierda estaba a las puertas de la victoria y en otros países tenía la mirada puesta en las guerrillas entonces. Pero donde sí hubo una organización de solidaridad que es notable es que poco después de esto, o sea, en febrero del 68,
se presentan en la frontera chilena los 3 guerrilleros sobrevivientes de la guerrilla del Che Guevara. Después, la guerrilla del Che Guevara fue más bien al otro lado, en Bolivia, atravesaron el país, 1500 kilómetros, andando de noche, ocultándose en condiciones muy difíciles, hasta que llegan a la frontera chilena. Y ahí Allende va al norte y los acompaña durante toda su estadía en Chile, hasta encontrarles un destino. Incluso la Cancillería chilena, la decisión es que no había relaciones con Bolivia, así que la extradición no se plantea, pero había que mandarlo a Cuba. ¿Pero cómo? O sea, los 3 países fronterizos de Chile dicen: si sobrevuelan mi territorio, yo detengo el avión. Perú, Bolivia y Argentina. Y fue Ramón Huidobro, el padrastro de Isabel Allende, del escritor, dice que trabajaba en la Cancillería y dice que en cierto sentido Chile limita con Francia, forzando un poco las cosas, pero la isla de Pascua con Tahití. Entonces por ahí puede venir la solución. Y efectivamente consultaron a Francia y Francia sí acepta recibirlo y que sobrevuelen su territorio, etc. Entonces finalmente estos guerrilleros van hasta la isla de Pascua y ahí se les entrega al embajador francés que vino a buscarlos, que se lo lleva a Tahití y de ahí sobrevuelan la Unión Soviética y hasta Cuba. Ese fue el trayecto. Pero haberlos acompañado, hubo una campaña de prensa como las que se conocen en esta época, pero el presidente del Senado acompañando a terroristas, aliados del terrorismo, de la subversión, de lo que desestabiliza los gobiernos de la OEA, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue tal que hubo una acusación constitucional contra el Partido Nacional que en el fondo desestabiliza vuelve al anterior, porque la entrevista que sostuvo con Regis Debray, o sea, inmediatamente después de la elección, se le pide con éxito al gobierno de Bolivia que libere a los 2 últimos prisioneros de la guerrilla, Che Guevara, Ciro Bustos y Regis Debray. Regis Debray llega a Chile exactamente el 24 de diciembre del 70, llega a Iquique, y el 5 de enero en el Palacio de Viña tiene una conversación con Allende que fue filmada, una de las primeras cosas que hizo Chile Film y que también fue publicada. Yo creo que es uno de los mejores documentos que rechazan el proyecto con fundamentaciones, muy interesante. Entonces, a la pregunta, ¿cuándo los trabajadores van a conquistar el poder? El concepto de Allende de la conquista del poder es eso. Cuando el cobre sea nuestro, el hierro sea nuestro, el salitre, la reforma agraria. O sea, son ese tipo de condiciones, no se plantea otra cosa. Eso. Y otro elemento que lo encontré después, un discurso importante que pronunció la Gran Logia en abril del 70, donde dice, resume: venerable maestro, el 70 luchábamos por ser la izquierda en 70 no luchábamos como en el Frente Popular, en el fondo, por ser la izquierda del capitalismo. Ahora lo que queremos es sustituir el régimen capitalista. Y yo creo que eso resume lo que son las ideas de izquierda, sustituir el régimen capitalista. Bueno, y describe cuáles son las condiciones de aquella sustitución. Yo diría que esos 2 documentos me parecen claves para diseñar el programa. En conclusión, entonces, sobre la unidad popular, el 58 Allende estuvo cerca, o sea, la izquierda chilena está cerca de ganar la elección. El 64, para que no gane, tiene que haber un bloque. La derecha renuncia a tener un candidato y apoya la democracia cristiana. Y el 70, todos los movimientos que vengo a describir, o sea, la aluvión de lucha social, el movimiento cultural, el movimiento teórico, hacen que no puede volver a repetirse el apoyo que le dio la derecha a la democracia cristiana. La democracia cristiana no acepta alianzas con alguien de derecho, por lo menos la mayoría. Por lo tanto, no es que la derecha se equivocó y hubo 3 candidatos, es que no pudieron hacer otra cosa, porque si hacían otra cosa, la democracia cristiana se dividía por la mitad. Y fue eso finalmente lo que permitió una elección a 3, y en esa carrera a 3, la izquierda tuvo la mejor ventaja y ganó la elección. Eso es sobre la izquierda. Ahora abro otro capítulo, porque en el fondo, y en realidad el libro comienza con y alteré el orden del libro. Chile ha sido un país laboratorio, fue el laboratorio del neoliberalismo,
Chicago Boys, etc. Entonces, fue también el laboratorio del socialismo democrático durante los 3 años que estamos escribiendo. Pero antes de eso, fue el laboratorio de la revolución en libertad, del proyecto de Frey, que es un proyecto de reformas, algunas de ellas consistentes, pero para evitar el comunismo, para evitar una revolución comunista. Entonces, me explico, yo le decía que desde el año 58 la derecha está sobre todo motivada por el miedo. Y no tenía otra alternativa. Yo estudié las campañas de Julio Durán, era evitemos que Chile caiga en manos del comunismo, era con muchos parecidos con la situación actual. O sea, hay puentes históricos, pero no hay proyecto, lo que también se parece a la situación actual. Entonces se monta este proyecto, aparece la democracia cristiana, que va a concitar apoyos internacionales. Frey fue el tercero en el 58, con 20%, es respetable, y comienza a interesarse en la democracia cristiana italiana diciendo: este país se parece mucho a Italia, porque en Italia hay un gran partido comunista y nosotros conseguimos mantenerlo a raya, dice la democracia cristiana italiana, cierto, el año 48 con un fuerte apoyo de Estados Unidos, pero hemos ganado las elecciones y hemos impedido que gobierne, pero con reformas sociales. En Italia hay una seguridad social, hay varias empresas públicas, o sea, no puede ser con una posición conservadora, hay que hacer reformas sociales. Entonces en Chile hay que hacer lo mismo. Y es la Iglesia que va a tornar los ojos de Kennedy a este proyecto diciéndole: esto puede ser el modelo alternativo a Fidel Castro. Y en el fondo Frey fue tan importante porque particularmente la administración Kennedy y la Iglesia quieren hacer de Chile una vitrina que sea alternativa a la Revolución Cubana. Y ese es el proyecto de Revolución en Libertad. Recibe apoyos económicos muy fuertes, y el que ven ahí, Ralph Dungan fue el primer embajador de Estados Unidos, que era una personalidad mayor en el equipo de Kennedy. Entonces, en una novela, el proyecto Camelot, se dice: ¿por qué una personalidad tan importante en un país aislado de 9 millones de habitantes, con finalmente poca producción, con una fuerza armada con material obsoleto, por qué haber mandado esa personalidad a Chile? Justamente era porque Chile iba a ser esta vitrina en este país, que fue el caso de Ralph Duncan. Y que era, dice el New York Times, el primer embajador de Estados Unidos criticado por la derecha porque apoyaba la reforma agraria. Se decía: aquí hay que hacer reforma agraria, hay que industrializar, hay que crear promoción popular, y era los que iban los domingos a hacer trabajo voluntario y a fotografiarse con... Ese fue el primer embajador de Estados Unidos en Chile hasta el 67, pero también fue el padre de las acciones encubiertas. Fue él que dirigió el financiamiento y el apoyo a Frey en el año 64. Y en esos momentos también interviene otra figura que es fundamental en el programa de Frey, que es un sacerdote jesuita belga llamado Roger Beckemans. Sí, así. Me costó conseguir fotos. Ustedes saben que vivo en Bélgica, yo no lo conocí. Beckemans murió en 2006 en Chile, pero he conocido a mucha gente que lo conoció. Y en el fondo, Beckemans fue mandado por los jesuitas a Chile, era un tipo con muchos talentos, hablaba muchos idiomas, conocía muy bien el marxismo, pero era profundamente anticomunista, pero él quería hacer reformas sociales para evitar el comunismo. Fue enviado por los jesuitas como el continuador de la obra del padre Hurtado. El padre Hurtado murió en el 52, había comenzado a planificar la intervención social de la Iglesia, y Beckemans llega a Chile el 57, el mismo año que nace la democracia cristiana. Va a ser el primer director de la Escuela de Sociología de la Universidad Católica. En una época, por ejemplo, Tomás William fue uno de sus primeros alumnos, Rodrigo Ambrosio, el del MAPU también, fueron alumnos de Beckemans. Y va a captar una cantidad de recursos impresionante. El tipo era muy buen vendedor, o más que eso, pero consigue recursos de Italia, de la Iglesia alemana, de la corona verde holandesa y de Estados Unidos, incluso recursos encubiertos. Joan Garcés dice que al final los institutos que creó controlaban un presupuesto del orden de $30 millones anuales durante un tiempo.
Y fue él que va a pensar esencialmente el programa de Frey. Fue el que ideó el eslogan Revolución en Libertad, fue Roger Bäckemans que se le ocurrió. Y el análisis que hizo de la sociedad chilena, es decir, Chile son más o menos en ese tiempo 10 millones de personas, de los cuales casi la mitad son marginales. Es la teoría de la marginalidad. Ahora, ¿quiénes son los marginales? Son pobres, sí, tienen muy pocos recursos, por supuesto, pero más que eso. Un marginal es alguien que no tiene los recursos, los contactos con el poder, los contactos con los otros círculos, con las instituciones para poder solucionar sus problemas. Entonces son personas que viven al margen de la sociedad real. Por lo tanto, hay que organizar ese sector en juntas de vecinos, en centros de madre, en clubes deportivos, esto dirigido por varios ministerios, Ministerio de la Vivienda, el Ministerio, etc., y hacer de ese sector la base social de apoyo de la revolución en libertad y evitar que se vayan al comunismo, que era finalmente el objetivo de Bäckemans. Ese fue esencialmente el proyecto de la democracia cristiana. Bäckemans al final, le puedo contar varias anécdotas, pero terminó medio peleado con Frey, porque dice que quería ser el poder detrás del trono, quería estar al lado de Frey diciendo lo que tenía que ser, y Frey puso distancia. Pero fue el conceptor de su programa. Y se fue de Chile inmediatamente después que salió Allende, pero ya estaba en un anticomunismo. Se fue a Colombia, donde creó un centro de combate a la teología y la liberación que inspiró a los papas, Juan Pablo II y Ratzinger, pero bueno, esa es otra historia. Y volvió a Chile en 2000 hasta su muerte en 2006. Esa fue hay una sola entrevista conocida que hizo un investigador argentino, que es la que utilicé para eso, se mantuvo muy discreto. Bueno, pero ese era Bäckemans en su momento de esplendor cuando concibió el programa Demócrata Cristiano. Y ese programa en aplicación hace que la democracia cristiana tenga varias contradicciones, porque la democracia cristiana siempre han habido varias corrientes. La corriente de derecha que en un momento quiere comenzar a frenar las reformas, porque, voy a hablar de eso, le teme un golpe de Estado, y una corriente de izquierda que quiere finalmente acelerarla, por decirlo así. La corriente de izquierda eran los rebeldes y los terceristas. Los terceristas eran cristianos. El término izquierda cristiana es preciso. Durante solamente un semestre, la democracia cristiana tuvo una directiva de izquierda, que son los tres que ven ahí: Gumucio, Cerelli y Bosco-Parra. Y en todo el resto de su historia fue dominada por el equipo de Frey. Ahora, esa dominación de Frey, que es común a muchos partidos, es clave para entender el Partido Demócrata Cristiano, porque en el fondo las ayudas internacionales que están detalladas en los documentos desclasificados, que fueron una de estas fuentes, de la fuente que utilicé, dice ayuda al Partido Demócrata Cristiano, pero en realidad nunca hay una suma de dinero que llega a la caja del Partido Demócrata Cristiano. Las ayudas, el dinero, se lo daban a Frey o a gente de su equipo. Hay, por ejemplo, el testimonio de un italiano que lo mandó la democracia cristiana italiana, que instaló una oficina en la calle Agustina, al lado de él, y dice que todos los meses él le daba $8.000, que se los daba a Frey, no a la democracia cristiana. Y con muchas otras ayudas funcionaban en ese sentido. Entonces, en el fondo, la democracia cristiana, el 67 entra en crisis en diferentes sectores. Los rebeldes van a ser el MAPU, los terceristas, más tarde la izquierda cristiana. Y el gran proyecto de hacer de Chile un país donde iban a haber 30 años de democracia cristiana, ya está claro que no va a funcionar. El nuevo embajador de Estados Unidos, Edward Corry, dice que él llegó a Chile en octubre del 67 y dice, después de analizar la situación, entendí que no iban a haber